Storytime de cuando me enteré que yo era la otra. Hace algunos meses yo salía con un chico, por llamarle así, porque ella tenía como 36 o 37 años. En fin, te voy a dar algo de contexto. Él y yo nos conocimos cuando entramos a trabajar en el mismo lugar. La verdad es que él al principio era muy buena onda. Me consentía con todo, era súper detallista, caballeroso, me trataba súper bien. Esta persona tenía su moto. Te voy a explicar el nivel en el que él me cuidaba y me procuraba. Cuando subíamos a la moto, él me ponía el casco con muchísimo cuidado. Recuerdo que en esas primeras veces yo me había perforado las orejitas. Me las perforé de los dos lados. Yo solita, sin saber nada, me picoteé las orejas un montón de veces porque no me quedaba como yo quería. Entonces yo traía las orejas súper lastimadas y cuando él me iba a poner el casco, pues a mí me dolía un montón. No puedo explicar la cara de ternura que puso cuando me vio mis orejas todas perforadas y al ver que me dolía mucho me dijo que por qué había yo hecho eso. Me dijo que para ponerme el casco le recordaba como que estaba jugando este juego de operando que existió como en los 90s. Entonces me lo tenía que poner con muchísimo cuidado. Él cuidaba mucho esos detallitos. Incluso un día fuimos a caminar y a subir un mini cerrito, pero a mí me dolían bastante los pies. Entonces nos sentamos en el pasto y me dijo que me quitara los tenis para que él me sobara mis pies. A mí eso me sacó muchísimo de onda y obviamente pues me negué. Nunca nadie me había dicho eso, entonces la verdad es que no supe cómo reaccionar, pero ese detalle me quedó muy presente. Él era lindo, pero cuando estábamos en el trabajo, él cambiaba. Recuerdo que en una ocasión estaba yo realizando un trabajo con mis compañeras. Se tenía que entregar el avance en ese día. Entonces estábamos muy apuradas. Él salió y preguntó al grupo en donde estábamos que si alguien le podía hacer un favor. Yo no respondí porque, como te digo, estaba ocupada. En el trabajo nadie sabía que él y yo salíamos porque éramos muy profesionales en ese aspecto. Una compañera se ofreció a hacerle el favor que le estaba pidiendo. Yo me seguía haciendo mis actividades de manera normal. Después de eso le mandé un mensaje que él me contestó de manera súper grosera. Estaba muy molesto conmigo y me dijo que no quería volver a saber nada de mí, que era prácticamente de lo peor. Obviamente le pregunté qué por qué y qué había pasado, y me dijo que era porque yo no le quise hacer ese favor que él necesitaba en ese momento. Entonces le dije que sí, que estaba bien, que si ya no quería que no volviéramos a hablar, y me siguió y siguió diciendo cosas bien feas por mensaje, a lo que decidí dejar de responder. Pasó un tiempo y me volvió a buscar, pidiéndome perdón y diciéndome que se había sentido muy mal por todo. Yo decidí volver a hablar con él. Cuando salíamos, para mí era normal que él pagara todo. X. Él a veces me decía de salir a algún botanero o a lugares así, y pues yo decía que sí. Él no tomaba mucho, yo lo atribuía a que pues él manejaba y yo tampoco quería insistir porque no quería desvivirme por una razón así. Cuando salíamos a comer, él no dejaba ni que me estirara a tomar la sal, o sea, a ese nivel me procuraba. Si yo estaba en algún lugar, le llamaba para que fuera por mí, y él me decía, sí, permíteme, llego en 30 minutos o en 40 X, dependiendo. Había veces que se derretía en sus acciones buenas, pero otras que cambiaba bien raro de humor, y me pedía perdón, era muy insistente, y bueno, yo lo dejaba pasar. Era como que terminábamos y volvíamos, pero en ese lapso en el que terminábamos nos dejábamos de hablar bastante tiempo. Esta persona no es de mi ciudad, pero aquí vive desde hace algunos años. Digo, este dato es importante. En fin, cuando veíamos películas juntos, él dejaba su celular ahí. Yo jamás he sido de las personas que revisa el teléfono, porque pues nunca me ha nacido hacer eso. Y pues él tampoco se escondía ni nada. Sinceramente yo pensé que nadie más que su ex y yo nos podíamos fijar en él. Entonces yo me sentía tranquila por ese lado. Incluso un par de veces habló con su ex enfrente de mí, pero es porque tienen una hija en común, y él le contestaba de manera muy fría y seca, o sea que se veía que ya no había nada entre ellos. Un día estábamos en el trabajo, como normalmente era.
Él en sus actividades y yo en las mías. Él solía tener un horario variado, entonces ese día se fue como 2 horas antes que yo. Recuerdo que ese día yo me sentía muy mal y le mandé mensaje. Le dije que si podía regresar por mí. Vi que pasaron como 30 minutos y vio el mensaje y no me respondió nada. Y no porque yo fuera controladora o algo así, pero estaba acostumbrada a que él me contestara súper rápido. Y aquí es donde se pone lo mero bueno. Que ahora que lo pienso, agradezco por haberme sentido mal en ese día y por haberle mandado mensaje. En fin, yo seguí con mis actividades, sintiéndome mal cuando él me empezó a hacer una videollamada. Obviamente no contesté porque estaba en mi trabajo y comenzó a insistir y a insistir con las videollamadas que estaba yo continuamente rechazando. Le mandé un mensaje y le puse, ya sabes que no puedo contestar porque estoy trabajando. A lo cual dejó de hacer videollamada y me hizo una llamada normal. Le contesté de manera rápida y le dije, ¿qué pasó? Estoy trabajando. ¿Puedes venir por mí o no? Al otro lado del teléfono se escuchó una voz de mujer que me decía, ¿quién eres? Yo soy la novia de este tipo. Obviamente yo me quedé en shock, no sabía ni qué rollo. Y bueno, para esto debo aclarar que nunca en la vida me había pasado algo similar. Yo que te lo estoy contando ahorita, siento que lo estoy volviendo a revivir y de esto ya tiene su tiempecito. Pero pues en fin, escuché esta voz que ya fue casi a punto de salir de mi horario de trabajo. Como que siento que en ese momento me desconecté de todo y de todos, ya no supe más. Yo en mi shock le dije a esta mujer que no sabía ni quién era ella, pero al parecer ella sabía tantas cosas de mí. Me dijo que yo era la del trabajo, que sabía dónde vivía. Casi me empezó a describir y yo le dije, sí, sí soy esa persona. Le dije, solo que no puedo entender por qué es que sabes tanto de mí. Me dijo que yo era una buscona, que todo el tiempo le estaba rogando a él, prácticamente que él estaba conmigo obligado. A lo cual le contesté que no era cierto, que él era el que todo el tiempo me estaba buscando, me estaba rogando e insistiendo, y que cuando nos enojábamos, él es el que me estaba pidiendo todo el tiempo perdón, que yo ya lo había bloqueado y que él buscaba aún así la forma de estarme buscando. Se escuchaba que ella estaba en altavoz y todo lo que yo le estaba diciendo, él lo podía escuchar. Ella comenzó a decirme que tenían una relación de hace muchos años. Ella vivía en la ciudad donde él también vivía en ese tiempo, y yo le pregunté si era la mamá de su hija, y me dijo, no, yo soy otra persona. ¿También conoces a la mamá de su hija? Me preguntó, y le dije, sinceramente no. Yo pensé así tal cual te lo estoy diciendo, que nadie más se podía fijar en él más que su ex y yo. Mientras yo hablaba, ella le estaba recriminando a él en ese momento. Ella empezó a cuestionarme muchas cosas y yo le empecé a contestar con la verdad. Sinceramente yo no soy de andarme peleando y mucho menos por un hombre. Me preguntó, ¿y cuando salen, quién paga? A lo que yo le respondí que siempre que salíamos pagaba él. Ella se molestó mucho y le dijo, al mismo tiempo que hablaba conmigo, para ella sí tienes dinero y siempre que yo te pido nunca tienes nada. Ella me preguntó también si yo tomaba, a lo cual le respondí que sí. Yo no tomo todos los días, pero muy ocasionalmente pues sí. Pero obviamente en ese momento no voy a ponerme a darle todo ese tipo de explicaciones, así que solo le dije que sí. La verdad es que en ese momento no sabía por qué me estaba preguntando ese tipo de cosas. Me dijo, ¿tú sabes que él no toma? Y yo contesté sí. Cuando salimos él solamente se toma una cerveza. Yo atribuí a que era porque él manejaba y pues no quería que nos desviviéramos. Y ella me dijo, no, él no toma porque nuestra religión cristiana está prohibido que tomemos, o es de Dios o no es de Dios. Yo me empecé a reír porque para este punto, pues todo lo que él nos había hecho tampoco es que haya sido mucho de Dios, ¿verdad? Estuvimos muchísimo rato hablando y él hacía exactamente lo mismo con las dos, lo del casco, lo de las salidas, incluso lo de los pies, la llevó hasta los mismos lugares que a mí.
Le decía exactamente las mismas cosas. La diferencia es que ella era una mujer mayor que él y también tenía una hija como de 15 años. Al parecer, ella le daba apoyo económico al tipo. Lo descubrió porque quiso darle una sorpresa, llegar de manera inesperada a la ciudad donde él vive actualmente. Ella dice que sospechaba de algunas cosas. Lo raro era que ella sabía cuándo salíamos, incluso sabía detalles de esas salidas. Un día él me fue a dejar a la casa de mis tías y la mujer sabía que él me había ido a dejar, lo cual a mí se me hizo súper raro. El punto es que después de esa llamada, pues ya me estaban corriendo casi del trabajo en ese momento porque ya iban a cerrar y yo seguía hablando por teléfono. Fui a checar mi salida del trabajo y me fui llorando a mi casa. La mujer me siguió llamando, siguió enviando mensajes, así pasaron como 3 días en las que ella me estuvo llamando todo el tiempo. Y sí, también fue mi culpa por estarle respondiendo todo el tiempo. Ella me decía cosas de él, porque obviamente pues ellos se conocían desde hace muchos años atrás. Haz de cuenta que esto pasó en febrero y ellos se iban a casar 2 meses después de que ella me llamó. Esos eran sus planes. Ella me empezó a contar cosas medio turbias de él, que cuando terminaron de hacerme la llamada en ese día, él empezó a taladrar en su pared. Pensábamos en ese momento que era para que yo no pudiera escuchar todo lo que ella me estaba diciendo, pero realmente tenía un trasfondo más feo. Cuando ella y yo terminamos de hablar, él se pone como loco con ella. Le empieza a decir que por mi culpa lo iban a correr el trabajo, que yo lo podía mandar a hacer cosas muy feas, lo cual pues no tiene ni sentido. Y él empezó a decir que todo lo que le pasara de ahora en adelante iba a ser por culpa de ella y que todo iba a caer en su responsabilidad. Ella me contó que él no reaccionaba cuando le hablaba, entonces ella se asustó mucho. Dice que le veía su mirada fría, como perdida, como si ya no estuviera aquí, así que decidió hablarle al 911 pidiendo ayuda. Le contestan y como no sabe la dirección porque no es de aquí, se sale a fijar a las calles. Cuando ella sale, él cierra la puerta y la deja fuera. Lo ve desde su ventana, que está poniendo una cuerda en lo que él acababa de taladrar. Ella se queda fuera viendo cómo él se sube en una silla e intenta hacer lo que ya te imaginarás.